400 agresores sexuales se han beneficiado ya de la ley del solo sí es sí de Irene Montero, a punto de cumplirse además 4 meses desde su entrada en vigor. El número de penas que se han reducido sigue al alza y esto ha desatado una guerra en el seno del gobierno entre los ministros socialistas y los de Unidas Podemos. La cifra es dramática y llega a punto de cumplirse 4 meses de la entrada en vigor de esta ley. Más datos, Paula de las Heras. El 7 de febrero se cumplen 4 meses de la puesta en marcha de la polémica ley de Irene Montero y mientras tanto el contador de agresores sexuales beneficiados sigue subiendo. La ley del solo, el sí es sí, ya ha hecho que más de 400 condenados por delitos sexuales, es decir, 1 de cada 10 condenados, han visto reducidas sus penas. Una ley que llegaba supuestamente para garantizar la seguridad de las mujeres ha dejado en libertad a más de 30 condenados por ahora. Los últimos casos registrados llegan desde Baleares, donde hay 11 nuevas condenas favorecidas, otras 6 en Álava, donde uno de los agresores sexuales se ha beneficiado de una rebaja de 5 años de prisión, de 12 a 7 años. Y en Andalucía, 6 en Andalucía, 1 en Cataluña y 1 en Navarra. De todos modos, este contador podría ser superior a los 400, ya que algunos tribunales superiores de justicia autonómicos no facilitan los datos de las revisiones penales. A todas estas críticas, la ministra de Igualdad sigue afirmando que son propaganda machista. En fin, yo no sé qué más tiene que pasar para que hagan autocrítica. No se conoce ni se va a conocer una sola rebaja en las penas, es propaganda machista. Con esa frase, Irene Montero, la ministra de Igualdad, despachaba en su día a todos quienes advertíamos que no éramos pocos, no era solo el Consejo General del Poder Judicial, no era solo el Consejo de Estado, no eran solo los penalistas, sino que incluso muchos periodistas, mucho menos duchos y mucho menos ilustrados que todos aquellos, también advertíamos de que esto iba a suceder en los medios de comunicación y se nos tildaba de machistas, se aseguraba que todo eso era propaganda machista, bulos machistas, tal. Ahora ha sucedido, ¿qué pasa? Ya son 400, van a ser muchos más. Que sean 400 implica que 1 de cada 10 delincuentes sexuales en España ya se ha visto beneficiado, por cuanto el año pasado cerró con 4.030 condenados, es decir, 1 de cada 10 ya han sido beneficiados por la ley del solo sí es sí, pero van a ser muchos más, porque ahora se está hablando de una posible reforma. Vale, una posible reforma supondría un parche para que en lo sucesivo las nuevas condenas o los nuevos condenados por delitos sexuales no pudieran verse beneficiados por la ley del solo sí es sí. Pero todos estos 4.030 delincuentes sexuales ya se pueden ver beneficiados por la rebaja de horquillas. Es decir, que vamos a ver en los próximos meses, se reforme o no se reforme esta ley, muchísimos más delincuentes sexuales, muchísimos más violadores, pederastas, que van a ser beneficiados por esta norma. Y recordemos que mañana domingo se va a producir un acto en el que Unidas Podemos va a reivindicar la norma. El paralelismo está servido con lo que hizo en su día Compromís, en esa huida hacia adelante, el pasado mes de agosto, creo recordar, o el pasado mes de julio, cuando Mónica Oltra salía bailando, ¿no? Sí. En medio de aquel escándalo por su imputación. Sí. Recordemos que estaba imputada. ¿Cómo olvidarlo? Sí, no, es difícil de olvidar, es una de esas imágenes que se graban en la retina. Recordemos que está imputada por haber ocultado los abusos sexuales de su exmarido y salió en una especie de verbena a bailar con el alcalde de Valencia, con Joan Ribó, con Baldoví, que es uno de los prebostes también de Compromís y demás, y el paralelismo está cada vez más servido. Mañana van a salir Ángela Rodríguez Pam, Victoria Rosell, Ione Belarra a hacer una reivindicación del solo sí es sí, que ha beneficiado a 400 delincuentes sexuales, pero con la salvedad de que aún Mónica Oltra tuvo, digamos, un atisbo de decencia y dimitió, pero esta mujer parece que no lo va a hacer. Fíjate, hoy mismo, Marcos, la ministra de Igualdad, se ha pronunciado sobre su polémica ley de la ley del solo sí es sí. Irene Montero ha dicho por primera vez estar dispuesta a ceder, dice, en una posible modificación de la norma. La escuchamos. Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí es sí. A reformar la ley y, si es necesario, también a subir algunas penas, aunque todas sabemos que el trabajo fundamental para luchar contra las violencias sexuales está en poner más psicólogas en la calle, está en poner más trabajadoras sociales y está en garantizar la protección integral a las mujeres.
Marcos, ¿qué te parece? Patético. Es patético porque está impostando una dignidad diciendo que ya cede, está dispuesta a ceder. No está dispuesta a ceder, lo que pasa es que no le queda otra y desde el PSOE ya lleva ya muchos tirones de orejas para que por favor se reforme. Pero abundo en lo que comentaba antes. Por mucho que se reforme la norma, los 4.030 delincuentes sexuales que ya han sido condenados se van a seguir viendo beneficiados. Solo estaríamos hablando de que no aplicaría a los nuevos condenados por delitos sexuales. Es decir, que la infamia ya está consagrada y bueno, a lo máximo a lo que podemos aspirar es a que reformen la norma, por desgracia, porque una dimisión no se va a producir. No, está claro. Vamos a analizar esta noticia con la fundadora de Celtius Abogados y experta en igualdad, Giovanna Carril. Bienvenida, Giovanna. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que se ponga el punto y final a este contador que no deja de subir? Lo único que puede ocurrir es la derogación de la ley del sí es sí, de la ley del solo sí es sí, y volver al Código Penal tal y como estaba antes de esta intromisión que resulta casi indecente. Claro, la modificación de la norma entonces no sería suficiente y lo grave es que los agresores sexuales, en caso de que cambie la ley, como ha dicho también hace unos segundos Marcos, no van a ver subir sus condenas, ¿no? En caso de una derogación tampoco, es decir, ya se queda la rebaja de penas. Evidentemente, todas aquellas personas que vieron reducida su condena durante el tiempo que estuvo o que está en vigor la ley, pues evidentemente quedan petrificadas, no pueden elevarle las condenas. Pero es más, toda aquella persona que haya cometido un delito de agresión sexual mientras esta ley tuvo vigencia, tiene derecho a que cuando se juzgue se aplique la ley tal como estaba vigente en el momento en el que cometió el delito, porque probablemente le va a favorecer más que si cambian la ley, si la endurecen o si vuelven al estado anterior, tienen derecho a que se le aplique la ley que más le favorezca, y si es aquella que estaba en vigor en el momento en el que se comete el delito, será la que se le aplique. Es decir, este conteo, estos 400 personas que se han visto beneficiadas por la ley son las que, digamos que es más escandaloso, las que los medios de comunicación habláis más de ello. Pero, ¿y los que han cometido una agresión sexual en el momento en el que esta ley estuvo en vigor? Esos también tienen derecho a que se le aplique la ley tal y como la diseñó la señora Montero. Y no están en ese contador, por lo tanto serían más los agresores sexuales que se están beneficiando de la ley del solo sí es sí. Te va a hacer una pregunta, Marcos. Sí, Giovanna, recordarás que cuando se estaba tramitando esta ley, sus impulsoras arguían que había que poner el consentimiento en el centro de la legislación, ¿no? Me gustaría que explicaras, por favor, a los telespectadores por qué el consentimiento ya estaba perfectamente blindado antes de que vinieran estas iluminadas a salvar a las mujeres. Sí, decir que el consentimiento está en el centro de los delitos sexuales es lo mismo que decir que el agua moja. Es decir, cualquier relación sexual entre dos personas, sea cual sea su sexo, si se hacen con consentimiento, ni estaban penadas antes ni están penadas ahora. Toda relación sexual que se realice sin el consentimiento de una de las dos personas participantes en el acto sexual tienen una condena ahora y tienen una condena antes. ¿Por qué? Porque una relación sexual sin consentimiento es lo que da el tipo delictivo a esa relación sexual. Porque si dos personas realizan un acto sexual con consentimiento, no es un delito. Es decir, la falta de consentimiento es lo que marca que hay un delito. Por lo tanto, la falta de consentimiento está en el centro ahora, estaba en el centro antes y ha estado en el centro del tipo delictivo siempre. Por lo o sea, expuesto, nos están vendiendo la sopa de ajo.
Por lo expuesto, Giovanna, parece claro que esta norma era innecesaria y hemos visto cómo, a raíz de su aprobación, pues por desgracia se han visto rebajadas las condenas de 400 delincuentes sexuales. Pero ¿ha traído alguna consecuencia positiva o ha abundado en algo la protección a los derechos y libertades de las mujeres esta norma? Ni una sola que puedan acreditar. Si tú coges los discursos de PAM, de Irene Montero, por mucho que ellas intenten vendernos que esta ley se erigía como la ley que iba a conseguir que ninguna mujer fuese agredida sexualmente, esto es humo, no tiene fundamento alguno. Asistencia psicológica a las víctimas de agresión sexual, la hay tras esta ley y existía antes. Justicia gratuita para las personas que eran agredidas sexualmente, existe ahora y existía antes. Recursos sociales para las mujeres y protocolos de protección para las mujeres agredidas sexualmente están ahora y estaban antes. Giovanna, es Sí, escandaloso. el resto es que nos están tratando de vender humo, pero no es cierto, no nos va a proteger más esta ley de la que nos protegía el Código Penal anterior. Es más, estamos más desprotegidas porque la mayor parte de los tipos de agresión sexual están gravadas con menos pena. Punto. Menos mal, Giovanna, aquí hay voces como la suya que nos hacen entender lo que de verdad está pasando y denuncian este desastre legislativo. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Gracias, feliz. Gracias por eso.